Capítulo 15. Nuevos comienzos en el que Harry gana una Copa del Mundo, y Harry gana una Copa del Mundo. Harry no podría estar más orgulloso de Arian. Era peligroso y tenía que hacerlo en secreto, pero lo hizo. A los 10 años, era tan alta como él a los 18. Nunca había saltado desde algo más alto que su mansión, nunca había ascendido kilómetros solo para caer, ni siquiera había esquivado una Bludger de verdad, y aún así, podría haberlo superado en vuelo en su último partido del colegio. Fleur desconocía por completo su habilidad, y eso era más por su propio bien que por la necesidad de mantener el secreto. Ya estaba mucho más adaptada, o al menos resignada, a la afición de su hija menor al Quidditch. Con Sebastián finalmente llegado y listo para empezar a entrenar lejos del deporte maldito, Arian disfrutaba de un montón de nuevas libertades en su último año como pollita en el nido. En poco menos de un año, comenzaría su primer año de escuela, y Harry tenía el objetivo personal de convertirla en la mejor jugadora de Quidditch del colegio incluso antes de que llegara. Había empezado este otoño a enseñarle a idear sus propias jugadas. Tenía un completo juego de maniquíes de entrenamiento y boyas, algunas de las cuales él mismo ayudaría a desarrollar. Eran lo que usaba para montar pistas de obstáculos y entrenarla en el arte de sortear un juego, y en cómo reconocer las formaciones de los perseguidores e interactuar con ellas. Ahora, sin embargo, ella las estaba preparando para una obra. Era un 3-1-2 básico, una carrera de persecución amplia con el buscador por encima de la cabeza para generar interferencias y bateadores por detrás. Podía ser ofensivo o defensivo, según la ejecución, y era uno de los enfoques más fundamentales para el posicionamiento del equipo. Lo importante es que él no se lo había enseñado, porque creía en aprender haciendo. Nunca se había puesto a pensar en lo que hacían los otros 13 jugadores en un partido hasta que vio su primera Copa del Mundo. Salió de esa experiencia transformado. Impresionado por la agudísima habilidad de los cazadores irlandeses e impresionado por el estilo agresivo y audaz de Viktor Krum, regresó a la escuela y moldeó a su equipo a su imagen, aprendiendo así a ser capitán. La gente solía olvidar eso del buscador de estrellas, al menos aquellos que no habían trabajado con él. Su alabado título de invicto se apoderó del escenario principal, y la gente común no veía que Harry Potter no era un hombre conocido por ser un buen buscador, sino por ser un estratega magistral. La Copa del Mundo de 1998 es considerada ampliamente como uno de los partidos más trascendentales en la historia de los deportes mágicos. Francia no era la favorita en la temporada, habían pasado 20 años desde su clasificación para la final, y Harry Potter seguía siendo apenas un nombre familiar. Se asociaba más con el último mago oscuro de Inglaterra que con el Quidditch. Ganaron todos los partidos que disputaron, y el mundo los observó con gran expectación mientras ascendían en la clasificación hasta la final. Con 2 novatos, uno de los cuales nunca había jugado un partido profesional, vencieron a los principales contendientes como Irlanda, Alemania y Brasil, y se plantaron frente a Bulgaria en el campo un día de finales de julio. Harry solo tenía ojos para Krum, quería que el joven lo viera y recordara lo que le había dicho hacía 4 años. Él lo hizo. Se miraron fijamente mientras soltaban la snitch, ninguno de los dos intentando seguir su patrón inicial, y él supo entonces qué tipo de juego jugarían. Duró la mayor parte del día. Comenzando tarde por la mañana, jugaron durante casi 8 horas. Luke y los cazadores fueron asignados a turnos rotativos para que nunca hubiera más de un jugador de reserva en el campo a la vez. Para Harry tuvieron que esperar, y los 2 buscadores tuvieron un breve descanso, simultáneamente, y no más tiempo del que les tomó comer y que la comida se asentara. Fue un juego brutal, un espectáculo digno de contemplar, que le valió la ira fría de Fleur durante días. Krum no se resistía a jugar sucio, y si las Valkyries eran las peores de Beauxbatons, las Aigles no se quedaban atrás. Harry sabía cómo jugar con precisión ofensiva, y ambos confiaban lo suficiente en sus equipos como para absorber los penaltis. Harry lo desbancó primero con un disparo diagonal que cruzó el campo para dirigir una Bludger hacia los perseguidores búlgaros.
Le dio un fuerte golpe de hombro al buscador búlgaro por detrás al pasar y Cram cayó al suelo. Los hechizos en el suelo lo atraparon con suficiente fuerza y, tras una rápida inspección, recuperó el vuelo. Los buscadores menos experimentados podían desconcertarse ante la hostilidad manifiesta en una partida, era una táctica frecuente que no aplicaba a Cram. Se hacía principalmente por despecho, y porque alguien tenía que ser el primer agresor. Cram pronto le devolvió el favor y, además, a mayor altitud. Claire observó horrorizada cómo el buscador búlgaro pateaba y golpeaba las ramitas de la cola de Harry desde lo alto de un picado. Lo inquietó, no lo suficiente como para que se desviara del picado, pero sí lo suficiente como para que no pudiera esquivar la bludger que acababa de serle lanzada. Le dio de lleno en las costillas y lo dejó al aire libre. El corazón le latía en la garganta y le impedía respirar mientras él caía. Se sentó entre su padre y su hermana, apretándoles las manos hasta que Gabriel se vio obligada a desviar su atención del juego e intentar liberarse del doloroso agarre. No permitió más que una mínima reparación de los huesos rotos antes de volver al aire, para su furia y consternación, pero eso fue solo la punta del iceberg, una trivialidad de la primera hora. La situación se intensificó a medida que transcurrían las horas y el soplón seguía sin ser capturado. Eso no significaba que no se viera. Estos dos buscadores eran, objetivamente hablando, de los mejores de todos los tiempos. El hecho de que ambos comenzaran sus carreras casi simultáneamente en el gran esquema de las cosas era un deleite para el mundo. Eran casi iguales en casi todos los aspectos, y al final todo se redujo al desenfreno temerario de Harry. Si bien el material de entrenamiento formal para buscadores era limitado antes de la publicación del libro de Harry a finales de ese año, los mejores jugadores de este deporte tenían un conocimiento profundo de la mecánica de la snitch. Quizás la mayoría no podría escribir un libro sobre el tema, pero sabían cómo manejar la bola semisensible, cómo acorralarla y arrebatarla en el aire, incluso si era instintivo. Sin embargo, la comprensión de estos buscadores iba más allá del simple instinto, y la única razón por la que salió victorioso fue porque había practicado la caída libre con más frecuencia, se sentía cómodo con ella. El viejo problema de las SCOVs era que no podían girar en una punta, ni siquiera las ágiles de Quidditch podían seguir una snitch que acababa de hacer una curva cerrada. Estaba a 9 metros del suelo, recién salido de una picada, y volaba a una velocidad vertiginosa por el campo bajo el campo. Cram estaba lejos cuando lo vio. En cierto modo, la búsqueda se facilitaba al caer la noche, pues la intensa iluminación del escenario se reflejaba en el balón dorado. Lo persiguió con el sabor de la victoria ya en la lengua, y Cram estaba demasiado lejos. Sin embargo, tras la picada, el balón dio una vuelta a un cuarto del campo, y Cram había establecido nuevos ángulos de aproximación en lugar de perseguirlo de forma inmediata y directa. Entró en el campo de conciencia de la pelota con la mano extendida, ésta se lanzó en una de 3 direcciones posibles, y resultó que eligió la peor. Se acercaba a Cram en un ángulo agudo que no pudo corregir a tiempo. Así que saltó y se elevó mientras su SCOV salía disparada en línea recta y él quedó tendido sobre la hierba. Nadie, salvo Cram, lo vio atrapar el balón, estaban demasiado concentrados en su caída. Estaba demasiado cerca del suelo para que Luke pudiera alcanzarlo a tiempo, estuvo en el aire apenas un segundo, pero atrapó el balón y se giró para mirar las SCOVs. Sabía lo suficiente sobre los amuletos amortiguadores de abajo como para saber la mejor manera de aterrizar de espaldas y relajado, si era posible. A pesar de la magia protectora, el aterrizaje lo dejó sin aliento. Su visión se oscureció por un segundo, pero mantuvo la conciencia, y jadeaba entrecortadamente cuando los médicos llegaron. Alzó el puño y tuvo el placer de escuchar el momento en que el resto del mundo se dio cuenta de que acababa de vencer a Cram. «Oh, ¿ya pensaste en qué posición quieres jugar?», le preguntó a Erian en un momento de inactividad. Se balanceaban en el aire sobre el campo de la cabaña, con su juego de simulación flotante inmóvil debajo de ellos. Erian se mordió el labio inferior y se encogió de hombros. «Lo que sea que pueda adivinar». Harry no le dijo que abrirían una vacante para el puesto que ella quisiera,
porque le alegraba ver su humildad. Sabía que en unos años Erian sería insoportable, ya mostraba rastros de la arrogancia de su padre y el orgullo inquebrantable de su madre. Era una mezcla embriagadora que solo crecería cuando saliera al mundo y empezara a lograr cosas. Siempre y cuando no elijas al guardián, bromeó, y ella puso los ojos en blanco como si él fuera estúpido. Claro que no, papá, te quedas ahí sentado todo el día esperando a que pase algo. Parecía disgustada. Pero ¿cómo elegiste entre el perseguidor y el buscador? Bueno, en realidad no, simplemente me pusieron en un equipo, no sabía qué hacía hasta que fue demasiado tarde. Esto no ayudó a su inquieta hija, quien esperaba que le pasara algo similar, pues se debatía entre la gloria de la búsqueda y la emocionante experiencia de volar en un cazador. Fue un error estúpido. Erian se estiraba, giraba y cambiaba de postura, y resbaló de lado en su escobe. Él la atacó, innecesariamente, porque era su hija y no tenía problema en mantenerse sentada. Sin embargo, extendió el brazo para agarrarla, se inclinó y algo en su espalda tiró. Estaba cayendo, Erian no podía atraparlo, pesaba un tercio de él y, además, no era lo suficientemente rápida. Tenían amuletos amortiguadores, un requisito indispensable para Fleur cuando empezaron a volar hace años, pero ni siquiera notó el impacto. Se retorcía antes de tocar el suelo, como si le hubieran tensado una cuerda en la espalda. Su visión se oscureció y toda su existencia era dolor y la sensación de sus músculos tensándose y anudándose. Erian recuperó la compostura a tiempo de verla alejarse de él y correr adentro, demasiado nerviosa como para pensar en subirse a su SUV y volar. Sin embargo, su tono la detuvo, quizá nunca había sido tan duro con ella, y la hizo girarse y mirar a su padre, lisiado y retorciéndose en el suelo. Tuvo que hacer una pausa para respirar hondo, su espalda no quería moverse, protestaba al inhalar. Mamá terminó sin convicción. Hizo ademán de salir corriendo de nuevo, con lágrimas de miedo en las comisuras de los ojos, pero no pudo. Ari estaba más tranquilo ahora y, por suerte, ella lo acompañó. Estoy bien, pollito, respiró con dificultad. No entres corriendo gritando y llorando. Ya sabes, mamá, se pondrá nerviosa. Erian asintió, y una de esas lágrimas cayó. Estoy bien, pollito, solo necesito ayuda. Aún así, corrió de vuelta a la cabaña, pero él esperaba que mantuviera la compostura. No importó mucho porque, por supuesto, Fleur irrumpió en el campo en un ataque de ira. Era su máscara preferida para ocultar su preocupación y miedo. No estaba enfadada con él, solo irritada y fulminaba con la mirada a todo lo que se cruzara en su camino. Lo levitó del suelo y lo llevó de vuelta a la casa, mientras Erian la seguía con un silencio inusual. Lo siento, pollito, había llegado al límite de su capacidad pulmonar temporal. Era más fácil hablar ahora que no estiraba demasiado el diafragma y provocaba nuevas oulides de agonía. Creo que tendremos que dejar que mamá cocine los próximos días. No me intentes ahora, advirtió Fleur con tono sombrío. Conocía a su esposa lo suficiente como para percibir su ira, al menos se sintió un poco aliviada al oírlo contar chistes, incluso a su costa. Erian se sintió aliviada al oír las bromas habituales de sus padres, y Harry se sintió aliviado de haber llegado a la cabaña. Sebastián dormía la siesta, una bendición en ese momento, mientras los Potter avanzaban en procesión por el pequeño espacio, Harry flotando y supino a la cabeza, mientras Fleur lo conducía a la cama. Fleur tuvo que hacerse cargo, pero en realidad no era problema, no con Erian ya lo suficientemente mayor como para cuidarse sola. Pasó la mayor parte de la tarde en la habitación de sus padres, leyendo e intentando que su padre conversara para asegurarse de que estaba bien. No ayudó mucho, porque hablar era agotador, pero él no podía negarle su preocupación, y a ráfagas entrecortadas ella le sacó la historia. La espalda de Harry crujió mientras se estiraba, inclinándose hacia un lado para alcanzar la pared. Ya no era joven, y lo lamentaba al comenzar temprano sus ejercicios. Luke estaba con él, otro veterano. Ahora eran los miembros mayores del equipo. Nunca había necesitado tanto tiempo de preparación antes de un partido en su juventud, y, efectivamente,
los demás miembros del equipo francés estaban sentados con diversos grados de horror y anticipación. Eran solo los dos adultos los que sentían la necesidad de calentar tan temprano. A sus 34 años, eran prácticamente ancianos para los estándares de la Copa del Mundo. Harry sabía, en su fuero interno, que esta era su última copa. Lilian tenía 3, Claire quería otra, y él se estaba haciendo demasiado viejo para recibir Bloodhairs en la nuca. Si esta era su última, no le importaba. Cram había regresado este año, y por primera vez en 8 años, los dos titanes del mundo de los buscadores se enfrentarían. Aunque estuvieran viejos y polvorientos, creía que aún les quedaba algo de espectáculo. Fue un partido brutal, aunque quizás no tan abiertamente malicioso como sus dos primeros enfrentamientos en la Copa Mundial. Claire nunca pudo comprender del todo su peculiar amistad, y le costó perdonar al buscador búlgaro por sus acciones en el campo, pero este partido fue, al menos, un poco más suave. Su brutalidad residía en la desesperación del asunto. En realidad, la principal motivación de Harry para jubilarse no era la edad, ni una esposa cada vez menos comprensiva con su profesión, por muy mal que sonara, ni siquiera era su hija quien estaba en casa, era su legado. A los 14 años empezó a decir que sería el mejor buscador del mundo. Era la jactancia temeraria de un joven ignorante, demasiado arrogante y lo suficientemente inexperimentado como para afirmarlo con descaro. Nadie se lo reprochó nunca, y no había pensado mucho en cómo se sentiría cuando fuera cierto. Bueno, ahora era cierto, y era mucho más estresante de lo que se imaginaba de adolescente arrogante. En cada partido se preguntaba si este sería el que acabaría con su racha, si el buscador enemigo sería el que atraparía la cincha y pasaría a la historia como el que batiría el récord de Potter. Toda la última temporada internacional fue un obstáculo. Claire quería que se retirara después de la Copa de 2010, pero él la convenció para una más. Entonces estableció el récord de victorias de su carrera, una cadena ininterrumpida que se remontaba 15 años atrás, a su primera temporada con Chomelix. En lugar de retirarse entonces, insistió en una copa más, solo para ampliar la ventaja, con la condición de que tuvieran su primer hijo. Ella estaba lista, el glamour de la vida de celebridad hacía tiempo que se había desvanecido, y habían comenzado la transición fuera del ojo público incluso antes de que ella se quedara embarazada. Deséele suerte a papá. Ella lo esperaba en las entrañas del estadio mientras el equipo salía de los vestuarios. Sonrió y besó a su hija, quien a sus 2 años al menos era capaz de desearle buena suerte, pero estaba demasiado distraída por el extraño ambiente. ¿Listo? No sabía si le preguntaba por el partido o por lo que venía después, pero asintió con una sonrisa. La besó y le revolvió el pelo a su hija, pero no respondió en voz alta porque seguía nervioso incluso después de más de 20 años compitiendo. No recordaba el partido. Recordaba estar con su esposa y ver a Luke hablando con sus 2 hijos pequeños, y luego nada más. Claire observaba desde el palco. El partido ya estaba en marcha cuando llegó a su asiento, pues había tenido que subir desde abajo con su pequeño. Su familia estaba allí para verlo, por supuesto, incluso Gaby había regresado del lejano país que estaba visitando. Claire no estaba del todo segura de lo que hacía, algo relacionado con la moda, pero nunca se perdía los partidos. No fue la peor partida que había visto. Los 2 buscadores eran demasiado buenos para que los bateadores representaran una gran amenaza, y parecían más inclinados a demostrar su superioridad que a destronar al rival. Los años no la habían absuelto del todo de la ansiedad que la embargaba cuando él surcaba los cielos, pero al menos la habían suavizado, y logró disfrutar la mayor parte de la partida. Él ganó, pero a ella no le importó cuando se lo dijeron más tarde. Los encantamientos amortiguadores sobre un campo de Quidditch eran completos, adaptables a la velocidad y fuerza del jinete que caía. Cuanto más alta la caída, antes se activaban. Probablemente podrían haber sido diseñados para eliminar el dolor por completo, pero al ser un deporte brutal, no había gracia en ello, así que, en el peor de los casos, una mala caída resultaba en hematomas y una extremidad rota si el ángulo era malo.
Su único defecto evidente era su incapacidad para proteger a alguien que no se estaba cayendo. Vio la Snitch primero e intentó acorralarla lejos del juego y de Cran. Funcionó un poco, pero Víctor se dio cuenta y la persiguió. En lo alto, sobre el juego, no tenían a dónde ir. Entraron en la parte del Quidditch que menos le gustaba a Flair, el salto. Cran se libró primero, pero no se rindió, volaba justo por encima de él, intentando predecir a dónde iría la Snitch cuando Harry intentara atraparla. Harry, decidido y con una confianza absoluta en su propia habilidad, no dejó que algo tan trivial como el suelo detuviera su persecución. Cuando llegó al punto donde ya no podía lanzarse más bajo sin chocar con la hierba, se arrancó y saltó a su escobe. Agachado y volando a una velocidad vertiginosa, podía descender más que Cran sin que las piernas le colgaran y arrastraran el suelo. Se irguió, inclinándose hacia adelante y buscando la pelota. Se arrastró un poco más adelante, con la escobe zumbando entre los talos de hierba a centímetros del suelo, y la punta se inclinó un poco hacia adelante y atrapó la tierra, lanzándolo hacia adelante. Saldría a la luz que había atrapado la Snitch al ser lanzado al suelo con una velocidad letal, pero desde las gradas no se percató. El mundo observó cómo Harry Potter era lanzado hacia adelante, su hombro derecho tocó el suelo primero, y luego dio una voltereta y rodó hasta detenerse. Tardó segundos agonizantes en detener su impulso, y cuando finalmente se quedó quieto, estaba de espaldas, y nada más. Aún, Flair tenía la cabeza de Lilian apretada contra su costado, impidiéndole ver, quizás innecesariamente porque su hijo de 3 años hacía tiempo que había perdido el interés en el juego de 2 horas. No podía respirar, su corazón seguramente no había latido desde que su escobe lo había derribado y se había desmoronado contra el suelo. No quería, no podía, moverse hasta que él lo hiciera. Su puño debería lanzarse al aire, sosteniendo esa maldita pelota, o saltaría y sería abordado por su equipo. Él no lo hizo. Fue abordado por los médicos, todo el personal salió corriendo, y él seguía inmóvil. El hechizo sobre Flair se rompió cuando lo levantaron del suelo a punta de varita y lo sacaron del campo. Lilian fue arrojada sin contemplaciones a los brazos de Elise, quien bajó corriendo las escaleras intentando no dejar que su mente vagara a lugares oscuros. «Oh, pero conseguiste la Snitch», preguntó Erian, y Harry intentó reír, pero le provocó una sensación como de un cuchillo entre 2 vértebras, que le detuvo la función motora por un segundo. «Sí, pollito, lo atrapé. El récord de papá sigue en pie». Ese no es el punto de esta historia. Flair entró en la habitación con una reprimenda, pero llevaba una bandeja llena de almuerzo flotando tras ella y tenía al pequeño Sebastián apoyado en su hombro. «¿Qué pasó?», preguntó Erian a toda la sala, indiferente al tono de su madre ahora que era evidente que su padre estaría bien. «¿Qué pasó?», repitió Flair con incredulidad, y contaba con la ventaja de estar completa y sana para poder comprender la historia. «Papá se rompió persiguiendo peloutes tontas y terminó su carrera». Harry puso los ojos en blanco porque ambos sabían que se retiraba después de ese partido, pero le permitiría a su esposa su último intento inútil de advertir a Erian que no jugara al Quidditch. «Oh», Flair estaba dormida cuando se despertó. Gimió, pero no era de dolor. Estaba bajo los efectos de pociones potentes. Había recuperado la conciencia en una habitación oscura y silenciosa e intentó incorporarse. No funcionó. Su cuerpo estaba pesado y perezoso, y cuando intentó controlarlo, fue desestimado por completo. Sin embargo, el sonido fue suficiente para despertar a Flair, quien luchó por girar la cabeza ante su jadeo. Entonces, ella estaba de pie sobre él. «¿Qué pasó?», preguntó en silencio. Le costaba poner palabras a sus pensamientos, pensar y moverse. Ella se encabritó y él pensó que le daría un bofetón. Ella también lo pensó, y solo el conocimiento de sus heridas, un conocimiento que él aún desconocía, detuvo su mano. En cambio, llevó la mano a su rostro y lo sujetó con fuerza. «¿Cómo te atreves?». No era una pregunta, era el comienzo de una condena brutal. Flair. La mirada que le dirigió lo silenció. Tenía lágrimas en los ojos y un fuego ardiendo en su interior que él rara vez había visto. No sabía dónde estaba,
no recordaba cómo había llegado allí ni por qué. Miró a su alrededor y supuso que era una habitación de hospital, lo que solo podía significar que se había lastimado volando. El hecho de que no pudiera recordarlo no presagiaba nada bueno. Su mano se apretó contra su mandíbula, devolviendo su atención a ella, y sintió que prefería estar agarrándole la garganta como lo estaba apretando. Extendió su atractivo, y él no estaba muy seguro de qué esperaba lograr con él, pero su propio miedo era demasiado fuerte para hacer mucho más que envenenar su mente con su acre aroma. «Nunca volverás a volar», le dijo con fiereza. Él frunció el ceño, intentando combatir el terror alienígena que asaltaba su mente. «Claire, Harry», lo interrumpió, y su tono lo silenció. No estaba enojado, estaba asustado. Parecía una niña pequeña, más joven y temerosa de lo que jamás la había conocido. «Lo digo en serio, si no paras, te dejaré». Lo dijo como si se estuviera preparando para la realidad, como si hubiera ideado este plan de ataque mientras esperaba a que despertara, pero solo ahora afrontaba la verdad. Resultó que se había roto la columna vertebral en 3 partes, una en el cuello y 2 en la espalda, además de la mayoría de los huesos que formaban su hombro derecho. La magia era algo maravilloso, y salvarle la vida nunca estuvo en duda, pero no dominaban por completo el cuerpo humano y los curanderos no estaban completamente seguros de cómo sería su vida de ahora en adelante. Tuvo que aprender a caminar nuevamente. Le tomó largos meses de fisioterapia, varios tratamientos correctivos en el hospital y toda una batería de pociones que le causaron estragos durante el año posterior al accidente. Nunca recuperó la memoria de ese último partido, aunque finalmente pudo recordar hasta el momento en que salió al campo. Fue el punto más bajo de sus vidas, él cayó en una depresión, y la ira apenas contenida de Fleur bullía constantemente bajo la superficie. No tenía paciencia con su tristeza, no podía perdonarlo por anteponer el juego a su familia y casi suicidarse por ello. Sin embargo, resistieron el temporal, y después de un año, él había dejado atrás lo peor. No se resignó a estar castigado, lo aceptó, y una vez que lo hizo, pudo despejar parte de esa nube oscura que se cernía sobre su recuperación. Aún tenía episodios, más frecuentes al principio. Un movimiento en falso podía lesionarle la espalda y dejarlo fuera de combate durante días. Los curanderos no podían hacer nada más que darle pociones para calmar el dolor y dejarlo pasar. Tuvieron a Erian, y la ira de Fleur se desvaneció lo suficiente como para que un día ella regresara a casa del trabajo con una SKV, la primera que se le permitía entrar a su casa en más de 4 años. Harry estaba de guardia como profesor. Tras su jubilación, se había acordado que Fleur volviera al trabajo. A lo largo de los años, como su esposa itinerante de Quidditch, se había mantenido al menos reconocida en ciertos círculos. Era una experta creadora de encantamientos y había publicado varias veces sobre encantamientos y protecciones. Aceptó un puesto en el Ministerio francés, en el Departamento de Magia Experimental. No se llamaba así, tenía un nombre mucho más misterioso y elusivo, pero eso era. Erian tenía 2 años y ya estaba fascinada con el ajedrez mágico. No sabía jugar, claro, pero le encantaba manipular las piezas y reírse de sus protestas. Era una buena distracción que le permitía a Harry empezar a enseñarle matemáticas a Liliana a lo largo del día. Fleur entró en su pequeña cabaña, medio insegura de si quería seguir adelante con eso, pero ya había comprado la maldita SKV, así que se armó de valor. Erian nunca había conocido una vida en la que su madre no trabajara para el ministerio y su padre se quedara en casa con ella y Lilian. Esta última pieza crucial del rompecabezas encajó cuando se sentaron en la cama de sus padres y comieron un almuerzo ligero de sopa y pan. Ni siquiera era asqueroso ver a su madre ayudándolo a comer, no lo necesitaba después de estar apoyado, pero ella seguía apartándole las manos cuando intentaba hacerlo solo. Ariane lo vio, y pensó que su amor era asombroso. Las acciones de sus padres a lo largo de su vida de repente se hicieron evidentes. Todas las amargas peleas entre Erian y su madre sobre volar, la silenciosa aceptación de su padre de las aparentemente absurdas reglas que ella creaba, la falta de interés de su madre en unirse a su familia en el aire.
Ahora tenía cierto sentido. No me haré daño, mamá, le dijo, mirándola con seriedad y haciéndole promesas que no tenía forma de garantizar. Fleur simplemente le sonrió a su pequeña fiera, extendiendo la mano por encima de la cama para acariciar su melena plateada. Lo harás, replicó ella, sin condenar las ambiciones de su hija, pero volarás mejor que tu papá, ¿no? Harry sonrió, y el rostro de Erian se iluminó al oír las palabras de su madre. Sí. Fleur intentó enseñarle ajedrez mágico a su hija de 2 años, pero fue un esfuerzo inútil mantener sus ojos alejados de su padre volador. Después de que ella trajo la escoba a casa, él empezó a usarla, al principio solo una vez por semana. Ella esperaba que la usara apenas llegaba a casa casi todos los días, pero él parecía contenerse para intentar congraciarse con ella. Nunca tuvo intención de dejarlo salir a volar de nuevo. Lo decía en serio cuando le dijo que lo dejaría si no renunciaba a su obsesión destructiva. Se aferró a esa convicción durante el primer año de recuperación, cuando él estaba amargado y deprimido, y la usó para avivar un fuego interior que dejaba poco espacio para la paciencia con sus cambios de humor. Pero mejoró, ya no temía torcerse la espalda al más mínimo giro, ya no necesitaba pociones que lo embotaban y lo dejaban medio muerto. Ya no necesitaba ayuda para caminar. Tenían a Erian, y él empezó a enseñarle a Lilian, y ella volvió al trabajo. Volvía a ser feliz. Su melancólico anhelo de volar se desvaneció en un ardor sordo mientras se adaptaba a una vida cómoda cuidando de su familia. Lo único que realmente anhelaba hacía tantos años, cuando emprendió su camino hacia la excelencia. Parecía contento con su nueva vida. Todavía miraba por la ventana en los días claros y brillantes con hambre, pero también se despertaba sobresaltado y con sudores fríos, con sueños de un accidente que no recordaba haberlo atormentado. Así que, después de unos años, y con 2 niños que lo mantenían ocupado, le compró una escoba de arranque lenta e inepta, algo que le costaría empujar con la fuerza suficiente como para hacerse daño, y se la trajo a casa. La obsesión por las escobas se encendió rápidamente en Erian, y Fleur casi la tira a la chimenea la primera vez que entró en la sala y vio a su hijo pequeño sentado en el suelo sujetándola por la cola. Estaba fascinada con todas las ramitas y disfrutaba tirando de ellas. Al recordarlo, su hija y su esposo la engañaron, confabulándola y manipulándola poco a poco. Primero, permitiéndole paseos cortos y tranquilos con papá. Después, eligieron una escoba para Erian, y solo porque Harry sabía cómo modificarla para que se quedara a la altura de las rodillas y volara por el suelo. A partir de ahí, era imposible mantenerla en el suelo. A los 3 años, tenía más confianza y habilidad con las escobas que su madre había desarrollado en casi 20 años de matrimonio con una estrella internacional. Para cuando llevaron a Lilian a la escuela por primera vez, Harry le estaba enseñando a su hija menor las fintas de Ransky, los giros de agarre perezoso y toda clase de trucos horribles cuyos nombres deseaba no saber. Siguieron una serie interminable de mejoras que, de alguna manera, dejaron atrás esa pequeña escoba de entrenamiento atrofiada, acumulando polvo en el cobertizo trasero, y solo la sacaron como castigo. Erian era la hija de su padre, y Fleur solo podía amarla más por eso, por mucho que le doliera. Potter coge la cuafle. La voz de Harry sonó distorsionada por la mano que se tapaba la boca, como si viniera de una radio, pero la sacó de sus pensamientos. Estaba recostada en la cama junto a él, con un libro abierto en el regazo, pero olvidado mientras miraban por la ventana de su habitación la figura solitaria que surcaba el cielo. Se quita la cola, rueda bajo una Blockhead y anota. Con sus comentarios, casi podía imaginar el partido de Quidditch imaginario que se desarrollaba alrededor de su pequeña, que ahora daba una amplia vuelta de victoria con ambas manos en alto. ¿Un cazador?, le preguntó, arqueando una ceja con incredulidad. Siempre había creído que Erian estaba destinada a seguir los pasos de su padre. Creo que sí, confesó, con un tono que daba a entender que se trataba de secretos comerciales. Está indecisa, pero creo que es sobre todo por lealtad. Al parecer su hija ahora estaba jugando al buscador en su juego imaginario,
Asumió eso porque nunca antes había visto a un perseguidor en una caída tan pronunciada. No creo que nunca se contente con buscar, explicó. Demasiada inactividad, incluso si lo haces de forma ofensiva. Claire cerró el libro, entreteniéndose con las manos en el pelo de él, uno de sus pasatiempos más antiguos y queridos. No creo que sea esa la única razón. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras observaba, disfrutando ya de los chismes que podía contar. ¿El hijo de Luke?, preguntó, riendo lo mejor que pudo con la espalda inflamada. Sí, también está eso. Claire se desinfló. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella, decepcionada de que él hubiera descubierto su pequeño secreto. Él soltó otra vez esa risa forzada. Es bastante obvio si los ves juntos en el aire, le informó. La pobre va a estar persiguiéndolo un buen rato con tanta diferencia de edad. Claire asintió con un murmullo, y ambos se sintieron aliviados por lo que vieron. El sol se hundía cada vez más en el cielo, poniendo fin a la etapa de vuelo de la menor de las Potter, pero Claire no la obligó a bajar. Se acomodó junto a su esposo, se inclinó y lo besó. La cena podía esperar hasta que su pequeña tuviera hambre. Por ahora, disfrutaría del encierro en la cama de su esposo lo mejor que pudiera. Capítulo 16. Campanas de boda en el que los alfareros van a Islandia y se quedan en casa. Tenemos que irnos. Claire le lanzó a su marido una mirada desagradable mientras se ponía el pendiente. Él se quedó junto a la puerta mirando su reloj con impaciencia. Entonces asegúrate de que la pañalera esté lista, no te quedes ahí parada, espetó ella y metió la otra. Él la miró con exasperación, pero no logró calmar su irritación. Lo hice. Tu padre lo tiene, todo está listo para partir. Solo necesito comprobarlo. No necesitas comprobar nada. Su tono era de sufrimiento, pero debía de estar claro que esa actitud no lo llevaría muy lejos, pues ahora seguía con mucha más paciencia. Monker, Sebastián y Erian estarán bien. Debemos irnos ya o perderemos nuestro traslador. Ella lo fulminó con la mirada, pero él solo le sonrió. Estamos listos para despedirnos. Sí lo estaba, pero no quería darle la satisfacción, así que no respondió, simplemente pasó junto a él y se dirigió por el pasillo para encontrar a sus hijos. Al bebé Sebastián, de 3 meses, no le molestó demasiado la partida de su madre. Erian, de 10 años, apenas se dio cuenta. Aún así, se despidió y luego insistió en las técnicas de cuidado infantil de su padre hasta que su madre le recordó que ya eran padres veteranos. Su esposo se quedó de brazos cruzados, y como la había apresurado a prepararse para dedicarle este tiempo, lo hizo en silencio. ¿Listo, mon amour?, preguntó cuando ella regresó a su lado. Los niños se besaron y los padres le dieron un sermón. Sí, mi corazón, dijo ella, y el brazo que lo rodeaba parecía una disculpa por su mal humor anterior. Supuso que él lo sabía porque, tras décadas de matrimonio, nunca parecía reprocharle sus pequeños arrebatos. Se dio la vuelta y los llevó a París, guiándola hasta la calle, frente a un pequeño pub. Deberíamos volver aquí, reflexionó, mirando primero el bar de siempre, luego al otro lado de la calle, al callejón que conducía a su antiguo apartamento en París. Harry, que estaba ocupado buscando a Gaby y Luke, resopló y parpadeó al mirarla. ¿Odiabas este bar? Se rió. No lo hice, negó con vehemencia, aunque no del todo sincera. Si no me falla la memoria. Se tocó la barbilla, fingiendo estar perdido en el recuerdo. Dijo que la comida era peor que la de ese bar inglés. La selección de vinos era de la bodega equivocada o del año equivocado, o ambas cosas y... Su voz se fue apagando, y ella le dirigió una mirada de advertencia que interrumpió su relato. ¿Qué tenía la intuición estética de la cueva de un troll? Terminó Luke por él, sin aportar nada más. Llegas tarde, observó Harry secamente, y Claire volvió su mirada hacia su viejo amigo. Bueno, entonces no tenía tan buenos recuerdos, dijo con indiferencia, y Gaby la miró con una mirada que confirmó que los chicos estaban siendo deliberadamente obtusos. Vamos entonces, dijo Luke después de mirar su reloj, y les ofreció un pequeño trozo de cuerda del que todos se agarraron. Viajar en traslador podía ser desconcertante, pero estos 4 eran veteranos. Estrellas trotamundos del Quidditch, sus esposas y familiares,
solían desarrollar ciertas habilidades. ¿Por qué viajaban a Islandia en pleno invierno era otra historia? No entendía por qué alguien querría venir aquí en esta época del año, y mucho menos celebrar una boda. Víctor Kram había recibido demasiadas bloodhairs en la cabeza porque no podía haber sido decisión de su prima. Ninguna vela se sometería voluntariamente a estas condiciones, y eso quedó patente de inmediato en la obra maestra de encantamientos que impregnaban el aire, independiente de la red de encantamientos entretejida en el lienzo del propio pabellón. Eso hizo que su propio hechizo en su vestido fuera un poco redundante, pero era mejor prevenir que curar. A juzgar por la mirada de alivio en el rostro de Gaby, no había sido tan minuciosa en sus preparativos. Contento de ser espectador esta vez, le preguntó a su esposo mientras salían de la zona de llegadas. Estaban al frente de un auténtico palacio de tiendas de campaña, conectadas y encantadas, dándoles la impresión de grandes salones y catedrales. Los techos abovedados y los enormes ventanales con vistas a una hermosa noche nevada eran impresionantes y se podían disfrutar plenamente gracias a la calidez. ¿Debería ofenderme?, preguntó al grupo. Luke ya estaba asintiendo. Enfréntalo, o mejor aún, dale un discurso. Asusó a su amigo y Gaby le dio un golpe en el pecho a su prometido a modo de reprimenda. Algún día podremos sentarnos y sufrir juntos una boda, prometió Harry, y Fleur le dio unas palmaditas en la mejilla para consolarlo. Sigue esperando, amor. Harry había estado en la primera boda de Kram, no como padrino, sino como el siguiente en la sucesión. Era una extraña amistad que desconcertaba a Fleur, dada su intensa y pública rivalidad, que dominaba el mundo del Quidditch. Ahora, con el primo de Fleur como novia, ella estaba en la boda, pero él no, porque los dos amigos habían crecido y se habían distanciado, dejando los deportes profesionales para formar una familia. Pronto, Gaby y Luke se casarían, y sufrirían la boda de pie, mirándose fijamente, junto a los novios. Bueno, ahí está nuestra señal, dijo Gaby, mientras una vela nerviosa irrumpió en la entrada para arrastrar a las chicas del lecor. Ahora Harry y Luke se quedaron parados en el espacio casi vacío, después de haber sido citas para damas de honor, llegaron bastante temprano. Vamos a encontrar el bar, sugirió Luke. ¿Crees que es por ahí? Echaron a andar hacia la izquierda y por el pasillo. Había gente ajetreada en los pasillos, el personal apresurándose a sus puestos en la última media hora, antes de que llegara la mayoría de los invitados. Las esculturas de hielo estaban siendo transportadas, las hadas eran arreadas, era una especie de caos organizado que hizo que Harry se sintiera profundamente aliviado de haber terminado su boda tan pronto. ¿Vas a ir a lo grande?, le preguntó a Luke mientras caminaban por el pasillo. Se asomaron a las puertas para buscar bebidas, pero no tenían prisa. No si puedo evitarlo. Tuvieron que detenerse para que un equipo moviera un tanque enorme que contenía lo que parecía un arrecife de coral entero de colores brillantes. Gaby sigue aumentando el número de invitados, creo que quiere todo esto, pero no quiere admitirlo. Se rió, y a Harry le quedó claro que a Luke no le importaba lo grande y ridícula que fuera su boda. Ponte firme si empieza a invitar a la prensa. Ni hablar. Luke rió. ¿Qué sentido tiene todo esto si no sale el beso en los periódicos? Harry puso los ojos en blanco, pero sospechaba que Luke tenía razón. Bueno, intenté advertirte, ofreció Harry y Luke asintió, pero no le molestó en absoluto que su boda con una celebridad se desarrollara tan rápidamente. Me alegro de que con ser viejo y jubilado fuera suficiente. Harry le dio una palmada en el hombro a Luke. Esa, dijo mientras Luke abría una puerta y encontraban lo que debía ser la recepción. Es la respuesta correcta. Con bebidas en la mano, servidas por un camarero malhumorado que la sirvió solo con anticipación por unos pocos galeones extra, se alejaron hacia el pabellón donde se llevaría a cabo la ceremonia real. ¿Cómo se las arreglaron para tener una boda privada?, se preguntó Luke en voz alta después de ver y evitar al primer fotógrafo de la noche. No recuerdas cuando me casé, ¿verdad? Oh, Claire no era realmente el tipo de mujer que se casaría por todo lo alto. Gaby tenía ese gen, ya había planeado a medias su boda de cuento de hadas, hasta el último detalle del mantel, el novio era en realidad una formalidad.
Pero Fleur no, pues para ser sincera, había pensado poco en el matrimonio, poco en el romance en general. De hecho, desde que descubrió lo que significaba ser una Bella en su segundo año en Beauxbatons. Entonces apareció Harry, y cuando ella se dio cuenta de que él sería su futuro ya era demasiado tarde para echarse atrás. Deseó poder hacerlo ahora mismo. Era finales de invierno, llevaba un par de meses de vuelta en Francia a tiempo completo. La primera temporada de Harry en el Mundial iba espectacular. Su nombre empezaba a cobrar reconocimiento mundial, y se rumoreaba una final entre Francia y Bulgaria. Su tesis, publicada justo antes de las vacaciones, cobraba fuerza y ya había sido verificada de forma independiente. Fueron unos de los mejores días de la vida de Fleur. La época dorada de su vida con su esposo, donde todo era bueno y eran jóvenes y tranquilos. Tenía pocas razones para estar de mal humor, pero la mujer detrás del mostrador era una de ellas. Aimée Porte. Era publicista, una profesión ridícula para Fleur, pero aparentemente necesaria para eventos como el Mundial. Harry era más que un buscador, más que un ciudadano francés, era un representante del país, así que alguien le pagaba a esta mujer una cantidad casi exorbitante para que gestionara su imagen pública durante el año. Ella lo amaba, también amaba a Fleur. Eran el sueño de cualquier publicista, jóvenes y atractivos, con un amor romántico y muy público, con propuestas de matrimonio en primera plana. Se habían esforzado en la mitad del trabajo duro por ella, ahora solo tenía que guiarlos hacia una boda ostentosa y bien documentada, y luego les aseguró que podrían conseguir al menos un contrato para cada uno. Los buitres ya rondaban a Harry. Era el portavoz de las Scoubes Argentes, quienes se habían ganado su lealtad al contratarlo antes de que dejara la escuela. Estaban desarrollando su categoría profesional para competir contra las saetas de fuego de Inglaterra, que dominaban las ligas. Todo eso estaba bien, ganaba cantidades exorbitantes de dinero por usar estas botas, esos guantes y demás, pero su nueva realidad no se asentó para Fleur hasta que Cartier se puso en contacto con ella. La llevaron en chofer a la sede de París y la convencieron para que participara en una campaña publicitaria de diamantes, y así comenzó su carrera como modelo. Nunca fue su principal objetivo, pero años después de dejar Gringotts, aceptó trabajos ocasionales. Los conseguía tanto por ser Bella como por ser la esposa de Harry Potter, y eso no le sentaba del todo bien. Sin embargo, ganar un año de sueldo por lucir un collar en una cena en París con su marido y ser fotografiada haciéndolo no merecía la pena. Aimée Porte estaba exponiendo el plan de boda de Fleur y tenía la molesta costumbre de estar de acuerdo con Fleur cuando no lo decía en serio. Menos de 100 personas, intentó Fleur, como hacía en cada visita, limitar el recuento. Sí, dijo alegremente la mujer, quizás solo unos años mayor que ella, ya veremos. Era su forma de discrepar, una alegre afirmación con un rápido, ya veremos. A Fleur le molestó porque sabía que la estaban apaciguando, y sospechaba que la mujer no tenía intención de escuchar su opinión sobre su boda. Concluyeron la visita y Fleur decidió tomar el asunto en sus propias manos, es decir, en las de Gaby. Oh, esta boda islandesa fue un poco exagerada. Gaby miró a su hermana, que parecía igual de convencida de todo el asunto, y ni siquiera habían salido del probador. En defensa de Fleur, tenía un bebé de 3 meses en casa, y el instinto de Bella era tan profundo como el instinto maternal. Al menos, por lo que Gaby entendía, no tenía pollitos propios. El peluquero giró la cabeza de Fleur y ahora miraba a Gaby, y ella puso los ojos en blanco conspirativamente. Gaby sonrió. ¿Tienes ganas de volver a hacerlo todo?, preguntó, y Fleur suspiró. ¿Ya has fijado una fecha? En algún momento de la primavera, creo. Luke será demasiado mayor para un compromiso largo. Fleur soltó una carcajada. Voy a decirle que dijiste eso. Gaby se encogió de hombros, despreocupada, y el hombre que trabajaba en su propio cabello chasqueó la lengua con irritación ante su movimiento. Díselo, la desafió. Él lo sabe. Ni siquiera me molestaría en casarme si no fuera por su sensibilidad. Fleur la miró confundida y ella insistió, no me pondrá un bebé hasta que nos casemos. Hay algo sobre mi honor. Gabriel. Fleur interrumpió a su hermana, horrorizada.
Gaby simplemente puso los ojos en blanco. ¿Qué? Tengo 34 años, Flair. Aunque hasta ahora me he conformado con ignorar mi reloj biológico, mamá no. Flair seguía con la mirada atónita, pero eso solo hizo que Gaby le sonriera con sorna, así que no insistió en la corrección de la afirmación. ¿Desde cuando la boda ha sido tan poca prioridad?, le preguntó a su hermana menor, sin creérselo ni por un segundo. Bueno, me robaste todas las ideas. No, bromeó Gaby y Flair la fulminó con la mirada. No hice tal cosa, despidió ella con altivez. Tú planeaste mi boda, si me diste tus propias ideas difícilmente puede considerarse mi culpa, ¿no? Oh, Flair buscó a su hermana pequeña después de aquella reunión con su publicista. Gaby estaba a mitad de su primer año en Beauxbatons, pero Flair tenía una buena relación con la directora, tras haber traído la Copa de los Tres Magos a Francia. Gaby podía ir al pueblo del Valle, como todos los estudiantes de Beauxbatons, casi siempre que quisiera fuera de clase. Flair, sin embargo, aprovechó su prestigio para ir a recoger a su hermana y viajar a París para planear su engaño. Este fin de semana, sin embargo, salían solo por placer, con un toque de terror por parte de Flair. Era el primer partido en casa de la selección francesa, así que llevó a Gaby. Fue, sin duda, el partido más divertido al que Flair había asistido. Si hubiera estado viendo, parte de esa frivolidad se habría desvanecido, pero el interés de Gabriel por el partido no llegó muy lejos antes de que el asunto de una boda secreta triunfara. Planearon su jugada mientras Harry arremetía contra los jugadores y recibía una lluvia de Bloodhairs, y 1 hora y media después ya habían urdido la mayoría de sus planes cuando las gradas a su alrededor estallaron en vítores. Francia venció a Canadá por 30 puntos, un partido más reñido de lo que nadie esperaba, especialmente en su cancha. Sin embargo, el equipo canadiense ya era el vigente campeón de Norteamérica, y esta victoria eliminó al continente de la lucha por la copa. Gabriel ya era un poco grande para que la llevaran en brazos, pero eso no le impidió abalanzarse sobre Harry al salir de la rueda de prensa. Esto excitó a los fotógrafos, que se retiraron rápidamente hacia el punto de aparición, pero a la joven Delacour no le importó. Siempre le había dado menos reparo salir en los periódicos, quizá porque era tan joven y no le preocupaban trivialidades como la privacidad. Volvieron a su apartamento y les trajeron comida para evitar las multitudes, y las chicas de Delacour le contaron a un Harry desconcertado sus próximos planes. Oh, acosar. Se giró y, por un instante, solo pudo parpadear al ver a la hermosa mujer que le sonreía radiante. Tenía el cabello platino ondulado y ojos azul pálido, casi la tomó por una prima lejana antes de reconocerla. Madeleine. Luke reía quedamente a su lado, pero Harry quedó completamente impresionado cuando se dieron un abrazo superficial. Había un pelirrojo alto y flacucho a su lado que parecía estar medio muerto de nervios. Harry reconoció las señales de un fan tímido y le dedicó una sonrisa mientras le extendía la mano. Ron Weasley, dijo el hombre. Parecía más o menos de la edad de Harry, y de repente su pelo y su complexión alta cobraron sentido, su sonrisa se enterneció. ¿Tienes algún parentesco con Bill Weasley?, preguntó, sabiendo que al menos existía algún parentesco. Hermano mayor, explicó Ron, sin dejar de estrecharle la mano a Harry y radiante. Soy un gran admirador, te vi enfrentarte a mi hermana en el 2006. Harry le presentó a Luke, quien había logrado contener la risa al encontrarse con Madeleine. ¿Dónde está Flair?, preguntó en francés, aparentemente olvidando por un momento que su cita era inglesa, y él tuvo que respetar a la chica por ser tan despreocupada. Su amada esposa, el amor de su vida y su razón de ser, tenía una vena vengativa descomunal. No sería capaz de mantener ese nivel de neutralidad. Está en la boda, así que seguramente la estén atacando en algún lugar, explicó, y los cuatro se dirigieron juntos al altar para buscar sus asientos. La ceremonia principal se celebró en un enorme pabellón que albergaba a los casi 300 invitados. Fue una hermosa mezcla de blanco y dorado, con suaves cortinas ondeantes y pequeñas sillas plegables de madera clara que, por arte de magia, resultaban más cómodas de lo que deberían. La música, suave y cadenciosa,
de un cuarteto sentado fuera de la vista anunció la llegada de la comitiva nupcial en parejas. Fleur caminó tercera en la procesión, y sus ojos se encontraron con los de Harry entre la multitud, quien le sonrió. Estaba cerca del frente, justo detrás de la familia, con el resto de los mejores jugadores de Quidditch del mundo, tanto del pasado como del presente, que habían sido invitados. Le guiñó un ojo al pasar y le dedicó una pequeña sonrisa que le sonrojó después de tantos años. Al otro lado del pasillo, en el fondo, estaba Aimee Porte con su esposo. Atrás quedaron los días de asientos en primera fila y pases de prensa. Sus clientes, al igual que ella, eran todos mayores y jubilados. Había sacado provecho de su generación de la élite del Quidditch, y lo hizo tan bien que aún recibía invitaciones a sus bodas. Muchas gracias. Era apropiado que estuvieran todos allí, para la boda de una vela francesa con una estrella del Quidditch. Compró su segunda casa gracias al contrato del libro de Cram. Consiguió que Ginny Weasley entrara en Stargent y, a cambio, consiguió una casa de vacaciones en la Polinesia francesa, por no hablar de Luke Bennett y los Potter. No podría haber planeado mejor esta boda, y no se parecía en nada a la boda que los había unido hacía tantos años. La casa de Lecor no era tan majestuosa como la mansión Potter, pero para ser justos, la mansión Potter todavía no era de los Potter. Aimee Porte estaba atónita, aferraba un pequeño trozo de pergamino, invitándola a una fiesta que Harry estaba organizando para las semifinales. Michael, su fotógrafo favorito, estaba a su lado jugueteando con su cámara, ajeno a su confusión. Acababa de ver a Víctor Cram, precisamente, aparecerse en el camino de entrada y pasar junto a ella hacia la casa como si fuera algo normal. Fiesta de semifinales en casa de Delacour, trae un fotógrafo si quieres, la nota decía, y nada más. Apareció otra invitada, esta vez una mujer de una belleza impresionante que debía ser pariente de Fleur. Llevaba un vestido elegante, lo que le recordó la túnica formal de Cram. De repente, se sintió desaliñada con su traje pantalón. ¿Qué pasa?, le preguntó a Michael, quien, por supuesto, no tenía respuestas. ¿Entramos?, preguntó en lugar de responder, y Natalie Blanchett, una de las cazadoras de Chomelix, apareció en el camino rural y partió tras orientarse. Empiecen a tomar fotos, ordenó, pero se acercaron a la casa, y Aimee empezó a reconstruir poco a poco las pistas discordantes que la rodeaban. No se sorprendió cuando llegaron a casa de los Delacour y encontraron no una fiesta, sino el bullicio controlado de un evento organizado. Quizás podría haberse engañado a sí misma y creer que era una especie de recaudación de fondos, pero sabía cuándo la habían engañado. Una hermosa mujer mayor los condujo a ella y a Michael a sentarse en el patio trasero, y cualquier duda que tuviera desapareció. Compensó su falta de preparación guiando a Michael a través de una inspección exhaustiva de los invitados y del altar, elegante aunque sencillo. Compensaría la falta de gente con una meticulosidad forzada. Al final, sin embargo, no hubo nada que hacer. El patio se llenó de invitados, y de repente se vio atrapada en su asiento, la segunda desde el frente, sujeta por hermosas chicas de cabello plateado, ambas adolescentes y claramente belas. Michael, bendito sea, estaba atrás tomando fotos de la procesión. No fue muy largo. Una niña, que a los ojos de Aimee quizá estaba en edad escolar, caminaba entre la fila desplegando pétalos de flores. Era hermosa, incluso de joven, y por la forma de sus rasgos debía de ser la hermana de Fleur. Tenían ojos y narices idénticos, y Aimee los observó bien porque la niña le dedicaba la sonrisa más victoriosa y petulante que Aimee había visto jamás. Sospechaba en secreto que era esta niña la que, de alguna manera, le había robado la boda del siglo delante de sus narices. Tampoco fue nada tradicional. La niña de las flores, al llegar al final del pasillo, se colocó al final, a la derecha de su pequeño altar improvisado. Luego llegó el novio, caminando con los brazos fraternales sobre los hombros de su padrino. Los dos aspirantes a jugadores de Quidditch parecían haber contado un chiste a la vuelta de la esquina y no pudieron contener la risa para la multitud. Encontraron su lugar en el altar frente a Gaby,
y si la anticipación de Harry por lo que vendría a continuación atenuó su alegría, no la extinguió del todo. Caminó hacia el altar hasta Canon Ende, lo más tradicional de esta ceremonia improvisada, y estaba deslumbrante con sus encajes y sedas. Su belleza irradiaba entre la multitud y dejaba atónitos a los espectadores. Ni siquiera Aimee era inmune a ello, y se le saltaron las lágrimas porque le encantaba un buen romance, y ver a Fleur caminar lentamente hacia su futuro esposo sin duda lo merecía. Para deleite de Aimee, se detuvo al final para que Michael les tomara algunas fotos a ella y a su padre antes de continuar la fila, y entonces estaban juntos. Se tomaron de la mano, extendiendo los brazos para reclamarse mutuamente, y las palabras brotaron del oficiante y lo salpicaron sin ningún efecto mientras se miraban fijamente. Debieron de estar escuchando, al menos un poco, porque tras una breve proclamación de amor y matrimonio, se sintieron impulsados a pronunciar sus votos. Harry se enderezó, y Fleur apretó sus manos con más fuerza al sentir de repente la presión colectiva de la mirada del público. Suave, sutilmente, la sintió en su mente, calmando ansiedades y tranquilizándola, y le sonrió mientras el resto del patio se desvanecía. Mi querida Fleur, nunca pensé que sería tan difícil escribir lo que quería decir hoy. Sentí que debería haber sido fácil, lo he escrito desde que tenía 11 años, y sin embargo, cuando me dijiste que tú y Gaby estaban pirateando nuestra boda y que tenía 3 meses para prepararme, de repente me sentí perdida. Hubo algunas risas, compartidas por la novia a pesar de las lágrimas que habían comenzado a caer. Pasé mucho tiempo pensando en todo lo que pasó desde que nos conocimos, en dónde estarías si nunca te hubieras apiadado del pequeño niño inglés de primer año, y me di cuenta de que ese día fue el comienzo de todo. Nada de lo anterior importa, y todo lo posterior fue tocado de alguna manera por ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti y a tu familia. Nací el día que te conocí y nací para decirte que te amo. Fin.